there what you're drinking. Two shots, let's pour it up. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. María Rosa Braille, escultora, pintora y artista de instalación con sede en Buenos Aires. María Rosa construyó su trayectoria en el cruce entre la escultura, el arte lumínico y la instalación. Formada junto al escultor Leo Vinci, su obra recorre series de profundo contenido simbólico: Guerreras aladas, Metamorfosis, Corazón desorbitado, Mandalas. Series y exposiciones que exploran el cuerpo, la transformación y la memoria. Premio a la instalación en la primera Bienal de Arte Contemporáneo de Argentina y mención honorable en el Salón Nacional de Bellas Artes 2010. En la Bienal de Florencia ha obtenido el galardón Lorenzo el Magnífico en el año 2012. Su trabajo fue reunido recientemente en la Expo Retrospectiva Integración. También ha desarrollado su perfil como curadora artística en los últimos 15 años en Argentina. Hoy integra el panel de jurado de Habitando la Misma Luna, edición Artemis II, aportando la sensibilidad de quien sabe que el arte más poderoso es aquel que transforma al que lo hace y al que lo recibe. Muy buenas tardes, artistas latinoamericanos, gente conocedora del arte y gente amante del arte. Hoy tenemos desde Vox de Arte Curatorial a una gran artista argentina, la cual ha desarrollado una carrera vibrante, llena de éxitos y con un énfasis en el trabajo hacia el artista y hacia la artista mujer. Tenemos con nosotros el orgullo de presentarles a María Rosa Braille, que es también una de nuestras jurados especiales, distinguidas en este hermoso proyecto que se llama Habitar la Misma Luna. María Rosa, muy buenas tardes, un placer estar contigo. Buenas tardes, Andrés, y el placer es mío, realmente. Bueno, María Rosa, entonces empecemos de una vez con la entrevista porque, como ya te dije, el tiempo es oro. Y la primera pregunta va muy relacionada con la convocatoria y es esta. ¿Qué te convocó a participar como jurado de Habitar la Misma Luna? ¿Y qué encontraste en este proyecto que no encontraras habitualmente en otras convocatorias o en otros proyectos? Bueno, sobre todo me atrajo la idea de estar en un proyecto organizado por Tamara Brusoni, por quien siento gran admiración por su compromiso con el trabajo, en la seriedad con que encara los proyectos, la rigurosidad. Eso para mí es muy importante, porque me hace sentir cómoda y segura de que voy a estar participando de un proyecto que valga la pena. Y en esta convocatoria de arte, lo que más me atrajo es la internacionalidad. Me parece muy importante estar haciéndonos visibles para otras realidades, para otras miradas. Creo que todos ganamos con este enfoque. Muchísimas gracias por esta respuesta. Y bueno, entonces empecemos con algo que tiene que ver con tu vida como artista. Muchos artistas dicen que el arte no es algo que eligieron, sino algo que ya estaba ahí. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes en sentirte verdaderamente fascinada hacia algo artístico o hacia algo creativo? Bueno, en mi caso tuve una fascinación por lo artístico desde muy temprana edad, tanto por la música como
por el arte visual. A los 8 años comencé casualmente con la práctica tanto del aprendizaje del piano como con clases de dibujo. Y yo estaba fascinada por las clases que tomaba con un profesor que era excelente y ya desde esa edad tan temprana me hacía sentir una gran fascinación y una gran felicidad con lo que yo producía. Es decir, no sé si estaba en mí o es que eduqué mi mano desde tan temprana edad, pero yo estaba fascinada. Bueno, y ya con esa fascinación, cuéntanos un poco la obra que más recuerdas, esa pequeña o gran obra que se realizó y que la tienes en tu mente o que hasta el momento la guardas como un tesoro. Bueno, después de ese primer inicio a tan temprana edad, pasó el tiempo y yo en realidad hice otra carrera, hice una carrera en letras, pero cuando me gradué, seguía sintiendo que me faltaba algo. Entonces fui a un taller de expresión plástica, donde experimenté con varios materiales y ahí, como jugando, salió mi primera escultura. Y cuando la vi, realmente me hizo clic, porque me hizo sentir que mi camino artístico iba por ahí, con ese formato, con esa materialidad. Y fue una obra importantísima para mí. Bueno, y con relación a este tema, cuando no creo que esta obra primera haya sido la que te hizo un clic para dejar de hacer arte y convertirte en artista. ¿Cuál fue ese momento especial, particular, en el cual decidiste que esto del arte iba a ser lo que te iba a transformar como ser humano y la decisión de toda una vida? En realidad, esa primera obra fue como una especie de destapador. Y después de esa obra se inició una etapa en la que yo empecé a producir dentro de la misma línea, trabajando con cerámica. Habré estado trabajando 2, 3 años y ahí cambié de taller y empecé en un taller más importante y ahí yo sentí un tremendo compromiso. Me sentí como que el arte era lo mío y que yo lo que quería hacer era eso. También fue en un taller de cerámica con un gran maestro, Héctor Alves, y en esa época hice una producción que me resulta moderna hasta el día de hoy, a pesar de que hayan pasado muchos años. Pero en todo ese trabajo continuo que fui haciendo, en esa inmersión, yo tuve la convicción de que eso era lo mío. Y bueno, hablando del taller, ¿qué cosas experimentaste en ese taller importante? Cuéntanos un poco acerca de los olores, las texturas, los colores que te motivaron y que te hicieron, no sé, volar. Bueno, ese taller fue muy importante para mí y me acuerdo que quedaba bastante lejos, estaba en las afueras de la ciudad y yo iba al taller, lloviera, hiciera frío, es decir, era una cita ineludible. El contacto con la cerámica, con el barro, con la arcilla, eh, en primer lugar, toda esa materialidad era muy placentero. Y luego, en el caso de la cerámica es un proceso largo porque primero hay que hacer la obra, luego se hace una primera horneada, se obtiene un bizcocho y luego si uno decide esmaltarla, viene el proceso del esmaltado y en realidad es una puesta a ciegas porque uno no sabe cómo va a quedar realmente el color después de la horneada. Y en el caso particular
Yo produje una serie de máscaras que tienen unos colores, trabajada con óxidos y esmaltes, que te repito, es el día de hoy que yo me asombro de este trabajo temprano que yo produje y casualmente lo exhibí el año pasado en su conjunto en una muestra retrospectiva con mucho éxito. Qué maravilla, la cerámica realmente es un material muy noble y que puede explorar tanto esa parte racional, que es lo que el artista quiere, y esta parte mágica, por decirlo así, que es la entrada al horno. La entrada al horno es una apuesta a ciegas, como tú decías, y es maravilloso el resultado final, aunque muchas veces es un resultado que no siempre es el que queremos, en la medida que de pronto una burbuja de aire, algo que haya quedado, hace que explote la cerámica y con ella explote todo lo que hay adentro. Me ha pasado y bueno, es algo maravilloso. Bueno, y entonces, hablando un poco de tu niño interior y tu niño en el pasado, ¿qué diría este niño si entrara hoy a tu taller y comenzara a ver al artista madura, potente, que está frente a él? Bueno, esa niña estaría muy asombrada de todo el camino recorrido, de todo lo producido, porque después de esa primera experiencia con la cerámica, yo me abrí a otros materiales escultóricos tradicionales, como la talla, en madera, en piedra, el cemento directo. Es decir, he trabajado, he experimentado con muchos materiales y en mi etapa más reciente incluso incursioné con materiales no convencionales, creando una estética propia que a mí misma me sorprende. Así que mi niña interior estaría muy sorprendida por los caminos que me llevó a recorrer la vida. Bueno, y esa niña interior, esa niña del pasado, ¿cómo se sentiría hoy al verla transformada en una artista y no en una periodista, no en una médica, no en, no sé, una ingeniera? Yo creo que estaría muy contenta porque los artistas tenemos una percepción muy especial. Yo siempre digo que somos como canales, que recibimos eh, cosas que a lo mejor no son tan perceptibles para los demás, pero que nosotros somos esos canales, esos recipientes que las podemos recibir, darles forma, manifestarlas y quizás adelantarnos un poco a lo que va a venir. Así que yo creo que el ser artista es un privilegio y mi niña estaría muy contenta con esta condición. Bueno, y para terminar con este tema, un poco de tu trayectoria, tu vida y tus sentimientos hacia y con el arte, ¿por qué la tridimensionalidad? ¿Qué es lo maravilloso de la tridimensionalidad y qué no tiene la bidimensionalidad en tu forma de ver como artista el mundo? Bueno, la tridimensionalidad es una manera de estar y de representar a través de la cual uno ocupa el espacio de una manera distinta que con la bidimensionalidad. Por lo general, los cuadros son como representaciones abstractas. En cambio, en la tridimensionalidad hay una materia que se impone en el espacio. Y yo creo que a mí lo que me fascina es ocupar el espacio como condición natural y que me ha llevado a que yo me desarrolle también como curadora. Esa
posibilidad de intervenir el espacio y de hacer obra con el volumen y, y con cómo uno va modificando el espacio. Es una manera de estar diferente a los pintores, por ejemplo, que se manejan en la bidimensionalidad y que hay una elaboración más abstracta. Yo creo que lo nuestro es más matérico, tiene que ver más con la materia, con el volumen, con el ocupar el espacio. Magnífico, maravilloso. Y bueno, maestra, internémonos ahora un poco hacia este nuevo proyecto, este proyecto maravilloso de habitar la misma luna. Y bueno, empecemos con esta pregunta. El intercambio de obras entre artistas de 10 países es el corazón de este evento. Desde su mirada maestra, ¿qué sucede cuando una obra sale de su contexto de origen y llega a manos de otro artista en otro país y en otra cultura? Bueno, es muy interesante ver que el arte no pertenece solamente a un lugar geográfico, sino que pertenece a lo humano. Y lo humano, para mí, no tiene fronteras. Por el otro lado, es un placer que gente de otras latitudes puedan estar expuestos a la obra y a tener una reacción humana frente a la obra. Es decir, es un intercambio, me parece a mí muy enriquecedor, en el que se intercambian miradas y que en el fondo yo creo que nos lleva a la comprensión de que lo humano es universal, no hay fronteras. Y este proyecto yo creo que ayuda a diseminar esa idea de lo universal, de lo humano que es universal. Maestra, y este proyecto, al artista no saber de quién va a recibir obra, tiene algo de fortuito, tiene algo de sorpresa. Cuéntenos acerca de estos dos conceptos y la importancia que tienen dentro de un artista y dentro de un contexto general. Bueno, a mí me parece que lo fortuito y lo azaroso forma parte del arte. Si nos dejamos fluir, vienen muchas cosas que podemos incorporar si estamos abiertos. Eh, por lo menos en mi manera de trabajar. Yo no trabajo con un proyecto cerrado de inicio. Puedo tener una idea, pero luego me dejo fluir y estoy abierta a lo que me va trayendo el contexto. A mí me parece que es muy enriquecedor este intercambio y como que le da una excitación especial el no saber de dónde va a venir una obra hacia nosotros y a dónde va a llegar nuestra propia obra. Me parece, una manera ideal de tender lazos y también si uno se contacta con el otro deja de ser extranjero y a la larga eso lleva a la paz. Así que también es una acción que es en pro de la paz universal. Bueno, este es un punto fundamental que es la ganancia del artista que participa en esta obra. ¿Usted nos podría decir, a su criterio, cuáles son las otras ganancias que puede llegar a tener un artista al participar en este evento? Bueno, a mí me parece que estar en contacto con artistas de otras latitudes, como ya dije, es muy enriquecedor. Yo he expuesto bastante en el mundo y he creado lazos muy interesantes con artistas de otros países que uno nunca sabe a dónde pueden conducir esas relaciones. A mí me parece que abrirse siempre está bueno y lo
lo que pueden aportar otras experiencias, otras culturas, siempre es, perdón que me repita, enriquecedor. Gracias, maestra. Y bueno, este proyecto tiene dos conceptos o dos aspectos importantes, que es la virtualidad en el sentido de la promoción, la difusión, de una u otra forma, pero aparece la presencialidad, que es el recibir una obra física. Cuéntenos acerca de mezclar estas dos herramientas de comunicación y cuál sería la ganancia del artista. Bueno, en este mundo que vivimos hoy, prácticamente esta mezcla, esta hibridez, se da todo el tiempo entre lo virtual y lo material concreto presencial. Sigo con la palabra enriquecimiento y me quedo corta en vocabulario, pero me parece que es como una manifestación de lo que estamos viviendo en la actualidad, donde nuestro mundo ya dejó de ser totalmente presencial y la virtualidad forma parte de nuestras vidas. Me parece muy interesante la combinatoria de lo virtual con lo real, lo presencial, lo menos que puedo decir. Lo tangible. Y Lo- bueno, ¿qué lugar cree usted, maestra, que ocupa hoy en día los encuentros colectivos de arte? un lugar muy importante, muy interesante. Abre miradas, propicia la vincularidad, propicia que se produzcan nuevas experiencias, da lugar a intercambios que son sumamente interesantes para las personas. Es, es como parte importantísima de nuestro estar en el mundo en este momento. Maravilloso. Y para cerrar esta entrevista, ¿por qué no nos regala o les regala a los artistas participantes y los artistas que todavía están dudando en enviar el formato y enviar la obra? eh, ¿Qué mensaje usted les daría para que participen, para que activamente estén en este proyecto tan hermoso, Habitar la misma luna? Bueno, que se animen, que vale la pena, que salgan de sí mismos, que se vinculen con otros, les va a resultar una experiencia que les va a traer cosas nuevas, ellos también van a poder aportar. Es sumamente interesante en este momento tan importante de la vida que estamos viviendo, en donde tenemos que salir de nosotros mismos y ampliar nuestras miradas, que se animen. Bueno, y para terminar, el concepto habitar la misma luna, para algunos artistas los confunde. Otros de pronto la temática no la entienden muy bien. ¿Usted qué les diría a ellos? Bueno, yo creo que habitar la misma luna tiene que ver con algo que dije antes. En el fondo somos todos humanos. A lo mejor no nos damos cuenta, porque existen fronteras que en realidad son construcciones. En lo interno no hay fronteras. La luna es la misma para todos. Todos podemos tener una relación directa con la luna desde nuestra humanidad. Entonces esto es lo bello de este proyecto, que nos iguala, nos iguala en nuestra humanidad. Y tener esa vivencia yo creo que es algo que vale la pena sentirlo. Maestra María Rosa, ha sido un verdadero placer tener estos minutos con usted, compartir su criterio
y pues amar aún más este proyecto maravilloso a través de sus palabras, a través de su inteligencia y a través de sus ideas. No me resta más sino agradecerle que usted sea uno de los jurados, porque esto dará un poco más de prestigio, un poco más de talante a este hermoso proyecto. Entonces, solamente me queda decirle gracias y espero verla muy pronto en una nueva oportunidad. Muchas gracias, maestra. Gracias de mi parte, Andrés. Yo estoy muy honrada de estar participando en este proyecto. Muchísimas gracias. Remember, you don't get it twice. The time of your life.